Si abren sus Biblias, estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 17, 1 al 26, es todo el capítulo. Pero aquí vamos a enfocarnos en la segunda parte de nuestro estudio. Es la oración de Jesús, es la segunda parte. Ya vimos la primera parte de la semana pasada. Son 3 partes en completo, pero hemos llegado aquí al capítulo 17. ¿Ya están todos ahí? Comenzando en el versículo 6, dice: he manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me distes, tuyos eran, y me los distes y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me distes les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Amén. Favor de tomar asiento. Estamos aquí en el capítulo 17 y les recuerdo que algunos han dicho que este capítulo es el lugar santísimo del Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque tenemos un gran privilegio de oír a Jesús hablando con su Padre. Y es solo horas antes de irse a la cruz. Recuerda que fue a la cruz por nosotros, por todo pecador. Y oímos a Dios y el Hijo conversando con Dios el Padre. Y como les dije, son 3 estudios, 3 semanas estamos aquí leyendo, estudiando. Pero te voy a decir, verdaderamente pudieras pasarte muchas semanas, pudiéramos pasarnos muchas semanas, meses leyendo y meditando, aprendiendo de la oración más larga en la Biblia del Señor Jesús. Este capítulo lo vamos a ver, y ya les di estos 3 puntos, pero es como vamos a ver. El versículo 1 al 5 que ya vimos es Jesús ora por él mismo, le dice a su Padre que ha terminado la obra en el mundo. El segundo punto, hoy día, versículos 6 al 19, Jesús ora por sus discípulos, que el Padre los santifique. El tercer punto es versículo 20 al 26, Jesús ora por su iglesia. Está orando por ti y por mí, que estemos unidos y que algún día estaremos en su gloria. En ver este capítulo, vemos que hay 3 partes de esta oración. En la primera parte, versículo 1 al 5, Jesús y su Padre glorifica al Padre. Glorificar al Padre debería de ser nuestro deseo. Es lo que nosotros, cada uno, nuestras acciones, todo lo que hacemos no es para nosotros mismos. Debería de ser para glorificar al Padre. Y muchos han dicho, fíjate, cuando ores, porque vimos que es la oración, debemos de poner a otros primero antes que a uno mismo. Pero aquí te voy a dar un pero, ¿no? Pero si nosotros no estamos buscando al Señor y verdaderamente tenemos que permanecer en Él, te pregunto, ¿qué posiblemente les podemos dar a otros? ¿Qué les podemos ofrecer? ¿Qué vamos a orar?
si no permanecemos en Él. Porque Juan 15:7 dice así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Entonces hay una responsabilidad que nosotros tenemos primeramente: permanecer en Él. Porque si estás viviendo como quieres vivir y dices, no, pues puedo ir porque me va a contestar mi petición, no estás permaneciendo en Él. Porque la enseñanza aquí es: permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Entonces pedid. Pedid porque entonces sabemos su voluntad. Es su vida en nosotros. Es su vida la que se les da a los demás. Es lo que podemos compartir. ¿Por qué? Porque es permanecer en Él. Cuando permanecemos en Él, ahora sí tenemos algo que ofrecer a este mundo. Amén. Segundo punto de esta oración, versículos 6 al 19. Jesús y sus discípulos, fíjate, seguridad y santidad. Seguridad y santidad. Jesús ora por los que Él ama, tanto así como hacia nosotros. La tercera parte, versículo 20 al 26. Jesús y su iglesia. Jesús ora por la unidad. Ya vimos que Jesús quería ser glorificado para traerle gloria al Padre. Lo que vimos en la primera parte de este estudio. Glorifícame a mí para traerte la gloria a ti. Ya vimos esto. Oramos para ser ¿qué? Mejor padres, mejor madres, esposos, esposas. ¿Para qué? Para poder traerle la gloria a Él. Lo que ya hemos aprendido de esta oración, que en nuestras vidas, nuestro deseo, o debe de ser, nuestro deseo de glorificar a Dios. En todo lo que hago, en medio de lo que estoy pasando. Y hay veces yo sé que pasamos por circunstancias muy difíciles en la vida. Pero podemos glorificar a Dios a través de esas tormentas en la vida. Pero también vemos en esta oración que Jesús le pone mucha importancia a la palabra de Dios. Y te voy a decir, muchos le quieren poner más importancia a las tradiciones o al Espíritu Santo. Pero hay que entender que el Espíritu Santo obra con la palabra de Dios o a través de la palabra de Dios. Pero muchos simplemente quieren ser movidos por el Espíritu Santo sin la palabra. Y te voy a decir, no hay nada mal en tener el deseo de ser movidos por el Espíritu Santo, vamos con los peros, ¿no? ¿Reconoces la diferencia entre emoción y el Espíritu Santo? ¿Reconoces esa diferencia? Porque muchos me dicen, ay, pero hermano, es que me sentí bien calientito y como que, pues quizás fue la salsa que comiste con los frijoles, ¿no? Puede ser. Pero otros, pero es que hasta escalofríos me dio. Mira, se me enchinaron los pelitos. ¿Y dices que ese es el Espíritu Santo? ¿O emoción? Porque ¿qué es lo que la palabra dice? Y esa es la importancia aquí, que Él le pone tanto énfasis a la palabra de Dios. Y te voy a decir, le podemos sacar muchos puntos de aplicación en esta oración. Y yo sé que hay muchos más de los que he puesto aquí. Pero vamos a ver 3 en esta mañana. Es como vamos a ver nuestro estudio. Primero, progresando en la fe. Es el versículo 6 al 8. Segundo es seguridad en el mundo. Versículo 9 al 16. El tercer punto es santificados en la verdad. Versículos 17 al 19. Comenzando con el primer punto, progresando en la fe. Versículo 6 nos dice así: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me los distes y han guardado tu palabra. Ahora, manifestado es
revelar, hacer visible, hacerlo claro, el saber. Es lo que manifestado quiere decir. Y ahora dice también tu nombre. Habla de lo que es, de su carácter, su naturaleza, la naturaleza de Dios. Jesús es y era la representación exacta de Dios en este mundo. Dios con nosotros, Emmanuel. La encarnación. Dios se hizo hombre. Juan capítulo 1 versículo 14. Y te voy a decir, es una gran bendición para nosotros el saber su nombre y conocer a Dios. Pero las personas deben de ver a Dios en nuestras vidas, que amamos a Dios. Y en amarlo demostramos su amor, su misericordia, su compasión, su paciencia. Verdaderamente debemos de reconocer nosotros mismos la gracia de Dios en nuestras vidas. Ese favor inmerecido. Vemos que en este versículo también dice a los hombres. Ellos eran sus discípulos. Un discípulo es uno que sigue al maestro y sus enseñanzas. Muchos creen, pero no son discípulos. El discípulo es uno que sigue al maestro y sus enseñanzas. No nomás son oidores, son hacedores de la palabra. No era solo aprendiendo las creencias del maestro, era poniendo esas enseñanzas en práctica. Y muchos quieren decir que son discípulos. ¿Y por qué? Porque vienen a la iglesia, porque están asistiendo a los estudios bíblicos, porque están tomando buenas notas en los servicios. Pero si no hay aplicación en sus vidas, no son discípulos. No estás aplicando lo que estás aprendiendo de la palabra de Dios. No estás siguiendo al maestro. Tienes conocimiento. Y muchos a veces se estancan en el conocimiento. Se les infla la cabeza. Por eso abrimos las dos puertas, ¿no? Porque se les infla. Tienen un gran conocimiento, pero no están aplicando. No lo están viviendo. Y es lo que Él quiere, que las personas miren a Cristo en nuestras vidas, que miren a Dios en nuestras vidas. Ahora, en decir esto, una vez más, no son discípulos. Pero vamos a ver 4 puntos. Y son progresivos, y te los voy a explicar. Mira, es en esta oración que Jesús hace por sus discípulos que va progresando. El primero es progresando. Ellos, dice, pertenecían al Padre, a los hombres que del mundo me distes. Vemos una vez más aquí la doctrina de elección. Ya lo vimos el primer estudio. Estos discípulos eran un regalo del Padre al Hijo. Y como les dije la semana pasada, ¿te imaginas que nosotros somos un regalo del Padre al Hijo? ¿Qué le podemos ofrecer? Somos pecadores todos quebrantados. No podemos traer nada. Somos un regalo todo quebrado. Pero fíjate, es lo que Jesús toma, recibe y nos compone. Nos hace diferentes. Nos da vida nueva. Nos da un corazón nuevo. Nos transforma. La palabra es metamorfosis. El gusanito se hace una mariposa. Y así llegamos todos quebrantados. Ese es el regalo que ha recibido. Pero mira el potencial. Él ve el producto terminado. Y la gran bendición que podemos ser. Y hemos hablado de esta doctrina de elección. Este es el lado de Dios, de nuestra salvación. Él llama a las personas para ser salvas. Es más, Él dio su vida por todo pecador.
para que pudiera ser salvo. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de responder, el lado humano. Fíjate, y nos ayuda. ¿Por qué? Porque viene el Espíritu Santo al lado de nosotros. Él nos atrae a su llamado. Pero aún la responsabilidad de responder es de nosotros. Si llegamos al cielo, ¿es por qué? Porque Dios nos salvó. Pero si llegas al infierno, es por tu propia culpa. Porque has rechazado. Y dice, tuyos eran y me los diste. Eran regalos dados a Jesús y puestos en su cuidado. Somos parte de su creación. Respiramos. ¿Por qué? Porque Dios lo ha permitido. Job 12:10 dice, en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Fíjate, en su mano está el alma de todo viviente. Necesitamos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios, Él es nuestro creador. Y nosotros somos sus criaturas. Cuando no lo adoramos a Él, te voy a decir, vas a adorar a algo más. Y mayoría del tiempo es a uno mismo, a nosotros mismos. Siempre nos queremos poner nosotros primero. Todo el tiempo. No, hermano, yo no soy así. Cómo me gustaría tomar una foto de la congregación de aquí arriba. Y si pusiera esa foto a la salida, la primera persona que vas a ir a buscar es a quién. A ti mismo. Ay, mira, salí bien. Ay. ¿No? Mira la greña me hubiera peinado esta mañana. Pero así somos. Por eso es la importancia de creer en Él, de adorarlo a Él, porque si no nos estamos adorando a nosotros mismos. En el estudiar el libro de Romanos, vemos que el hombre se fue alejando de Dios y se va más y más y más y más abajo. Vemos que ellos escogieron adorar otras cosas, tanto los deseos de su propia carne. Voltea conmigo, vamos al libro de Romanos. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Comenzando en el versículo 18, fíjate, el título ahí es la culpabilidad del hombre. Fíjate lo que dice. ¿Ya llegaron? 1:18, Romanos. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Dios se ha revelado desde el principio. No hay excusa. Él es creador. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, al cual es bendito por los siglos. Amén.
Versículo 26 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravio. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Una mente reprobada. Dios se ha hecho visible desde el principio. Jesús está orando por los que le pertenecen a Él, los que han respondido, los que sus discípulos aquí en lo que estamos estudiando. Entonces aquí podemos entender que pertenecían a Dios primeramente como judíos. Ellos eran la gente escogida de Dios. Le pertenecían. Pertenecían a Dios por el pacto eterno hecho con el Padre antes que el mundo fuera hecho. Efesios 1:4 nos habla de esto. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fíjate, y yo sé, siempre les digo que tenemos una mente de chícharo, quizás es de tamaño de hormiga. ¿Cómo vamos a poder entender esto? Pero es la elección, lo enseña la palabra de Dios. Es el lado de Dios, la responsabilidad de Dios que Él ha tomado. La responsabilidad de nosotros es creer, de aceptar, de responder. Antes de la fundación, Dios es omnisciente, omnipresente, omnisciencia, sabe todo. Él sabía desde antes, Él sabe lo que uno va a escoger. Él sabe la decisión que uno va a tomar. Pero Él da esa oportunidad de ser salvo a todo aquel que va a reconocer su condición. Va progresando. Segundo punto. Progresando, los discípulos permanecieron en la palabra y han guardado tu palabra, nos dice aquí. Han guardado tu palabra. Ellos recibieron la palabra, respondieron la palabra y la enseñanza de Jesús y del Padre. Respondieron a esa enseñanza. Guardado, obedecer y guardar es cuidar. Muchos oyen, pero no guardan la palabra. No la ponen en práctica. Ellos, fíjate, obedecían la palabra, pero también la cuidaban. Ellos entendían que era algo, es preciosa, es algo precioso que tenemos. Entendían que cuando Jesús hablaba, estaba hablando la mera palabra de Dios. Nosotros necesitamos entender que cuando leemos la Biblia, cuando tomamos este libro, la Biblia, es la mera palabra de Dios. Dios nos está hablando. Esto es directamente de su boca. Y es lo que ellos comprendieron. Ellos comprendieron. Juan 12:49 nos dice así: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Fíjate, Jesucristo mismo. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Fíjate la gran importancia de la palabra de Dios. No es el pastor, no es el maestro, es la mera palabra de Dios donde se encuentra el poder, que Dios nos está hablando. El versículo 7.
Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Fíjate, ellos reconocieron esto. ¿Por qué? Por la palabra y los milagros. Llegaron a la conclusión, creyeron que Jesús venía del Padre. Y qué gran revelación saber que todo lo bueno de la vida es de Dios. Todo. Muchas veces tomamos las cosas sentados. No las apreciamos. Ay, pobre yo, si solamente tuviera esto. Ay, una casa más grande. Ay, que esto y que. Y nos ponemos a quejar, a murmurar. Pero, ¿qué no sabemos? Lo verdadero y lo que en realidad es importante. Ponte a pensar. Tienes buena salud. Tener buenas relaciones. Nuestro trabajo. Todo esto es bendición de Dios. Es Dios el cual nos ha dado estas bendiciones. Toda bendición viene de Dios. Toda. El versículo 8 nos dice, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Tercer punto, progresando. El Hijo les dio la palabra a los discípulos. Dice, porque las palabras que me diste les he dado. Jesús no les dio, fíjate, no les dio dinero, no les dio propiedad, no les dio un carro nuevo. No, les dio su palabra. Es lo que les dio. El enfoque de nosotros muchas veces es en lo material. Cuando Dios nos dice que vamos a prosperar, uno luego se pone a pensar, oh, dinero. Me van a aumentar el sueldo. Uy, me voy a comprar un ticket para la lotería, ¿verdad? Ahí vamos. Porque Dios me va a prosperar. Pero cuando Dios habla de prosperidad, fíjate, Él está hablando cosas tanto como un buen matrimonio, buena salud, buenos hijos, buenos hermanos en el Señor, dones espirituales, gozo en el corazón. Son las bendiciones de Dios. La palabra es lo que nos revela la persona de Jesús. Si quieres aprender de Dios, va a ser a través de su palabra. Es la única manera. La palabra es un regalo que Él les dio y nos ha dado a nosotros. Nosotros tenemos la palabra en completo. Amén. Sigue progresando. Cuarto punto. Los discípulos entendían la palabra y la creyeron. Fíjate, la entendieron y la creyeron. Y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Nosotros tenemos que ser recibidores de la palabra de Dios. Fíjate lo que Santiago 1:21 dice. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Cuando venimos a los estudios bíblicos, cuando venimos a los servicios, no es la persona que es importante, es la palabra. Tenemos que venir con mansedumbre ante Dios para permitir que el corazón se abra. Si la tierra está dura y seca, la semilla no puede penetrar. No puede. No puede tomar raíz. Quizás en ese momento no recibimos lo que Dios dice. Pero con el tiempo es el Espíritu Santo que va a traer a tu mente su palabra. El Espíritu Santo. Hay veces nosotros mismos tenemos que dejar que voltee la tierra de la dureza del corazón. Porque hay veces nos aferramos que no es así. No quiero cumplir. No quiero hacer. No quiero recibir. Te voy a decir, y es en esos tiempos
porque estamos haciendo las cosas a mi manera, que vienen problemas, vienen dificultades, viene temor, viene duda. Porque no permitimos que la palabra tome raíz. Un árbol sin raíces, cuando vienen las tormentas y los vientos que pasan, cae. Y lo mismo para nosotros. Tenemos que permitir que esa palabra tome raíz, porque vienen las pruebas, vienen las tormentas. La palabra causa que la fe crezca. Dice, y han creído que tú me enviaste. Seguridad en el mundo, versículo 9 al 16, el segundo punto. Versículo 9 dice así: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Qué más puede hacer Jesús, nuestro Señor, por este mundo? ¿Que no dio su vida? Él murió por el mundo y ha enviado al Espíritu Santo. La bendición de Jesús es que Él sigue orando por nosotros en el cielo, intercediendo. Pero fíjate, ora por los creyentes. Él está intercediendo por nosotros, los cristianos. Dice, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Fíjate. Sigue orando por los discípulos. ¿Por qué? Porque somos nosotros que le pertenecemos a Dios. Yo me recuerdo muy bien en mi religión. Siempre oía que Él está orando por nosotros. Sí, Él está intercediendo, pero primeramente cada uno tiene que responder a su palabra y al Espíritu Santo. Está intercediendo no por el mundo, pero por el creyente. ¿Por qué? Porque ya dio su vida. Ya ofreció salvación. Es cuestión de responder al Evangelio. Versículo 10 dice así: y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. El propósito de salvación, fíjate, es para traerle gloria a Dios. Somos salvos para servir. No somos salvos para relajarme en la hamaca, porque es lo que muchos quieren hacer. Ser un sirviente, ministrar, verdaderamente comienza cuando hay una inconveniencia, porque ahí se sabe. El versículo 11 dice así: ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, fíjate, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Él en unas horas se iba a ir de este mundo, ya no iba a estar aquí en este mundo, porque Él sería crucificado. Los discípulos eran los que se iban a quedar en este mundo. Y ahora que Él ya no está con nosotros, o estaba con ellos, ya no está con ellos en el mundo, ellos tanto como nosotros somos los representantes de Dios en este mundo. Este mundo quizás nunca va a leer la Biblia, pero ¿qué ven en nuestras vidas? Él está en el cielo y nosotros estamos aquí para demostrar a Dios a este mundo perdido. Y fíjate lo que Jesús pide: a los que me has dado, dice, guárdalos en tu nombre. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Encontramos, fíjate, seguridad en este versículo. Encontramos el poder de Dios con nosotros, porque entendemos que Dios nos guarda. Amén. Dice, para que sean uno así como nosotros. Y aquí tenemos que reconocer que tenemos la unidad con Dios, Dios en nuestra vida. Esa es la unidad, porque muchos quieren traer unidad o aceptar diferentes religiones. No podemos, porque nosotros creemos en el Dios de la Biblia. Cada creyente es parte de la iglesia, somos parte del cuerpo. Todos tenemos una parte, todos tenemos un rol. Somos el cuerpo de Jesucristo.
Cada uno de nosotros. El versículo 12 dice, fíjate, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Él estaba con ellos y los guardaba. Y es lo mismo hoy. Él está con nosotros y Él nos guarda. Él sigue orando por nosotros y el Espíritu Santo ahora va a venir y vive en nosotros. Mora en nosotros. Él nos guarda. Amén. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Ni uno de ellos. Dios nunca ha perdido a uno. Ni nunca perderá a uno. No lo va a perder, imagínate. Dios nunca ha perdido a uno. Cuando lleguemos a su presencia y le preguntes, oye, y mi hermano, a fulanito de tal, no te va a responder, no sé, ¿lo perdí? No. El creyente va a estar en su presencia. Estar ausentes del cuerpo es estar en la presencia de Dios. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. Es más, cuando Dios habló, si recuerdas, habló con Adán en Génesis después del pecado, le hablaba. Adán. No le habló porque no sabía dónde estaba. Le habló porque él quería que Adán viniera a confesar sus pecados, que él mismo reconociera y fuera a decir, estoy perdido, he pecado. Pero vemos aquí que dice, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Una referencia aquí a Judas Iscariote. Pero cuando miro este ejemplo, te voy a decir, me hace sentirme a mí mejor. No mucho mejor, pero es difícil ver que las personas han estado en la iglesia por mucho tiempo y no responden al Señor Jesús. Ponte a pensar, Judas estuvo con Jesús por 3 años y medio, oyendo la palabra de Dios, viendo la palabra de Dios, Dios en la carne, y aún todavía se iba a perder. Wow. Te voy a decir, mi deseo es, cuando nosotros estemos en la presencia de Dios, que todos estemos ahí. Que todos estemos ahí. Cuando miro alrededor de la congregación, que pueda ver la congregación en completo, en la presencia de Dios. Que nadie se haya perdido. Pero cada uno tiene que responder. Amén. Versículo 13. Dice, pero ahora voy a ti. Y habló esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Jesús sabía que se iba a Dios el Padre, pero tenía que ir vía la cruz. El gozo es que vamos a dejar este mundo atrás, que vamos a ir a su presencia. Pero yo me pongo a pensar y yo digo, no debemos de tener arrepentimientos de lo que hubiera hecho en este mundo. Hay cosas que tenemos que cumplir. Hay cosas o áreas de nuestras vidas que se las tenemos que dar a Él. Es en cumplir con Él que en realidad uno encuentra el gozo del Señor. Si no tenemos gozo en nuestras vidas, nos tenemos que preguntar ¿por qué? ¿Por qué? Porque el cristiano debe de tener gozo en su vida. No confundas felicidad con gozo. El gozo es interno. Viene de la relación que tenemos con Cristo Jesús.
si no tengo gozo, ¿por qué? ¿Por qué? El versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El mundo tiene un problema. Les voy a decir, les molesta mucho la Biblia. La palabra nos enseña que los problemas de esta vida se pueden resolver en simplemente entregándote en completo al Señor Jesús. Todo problema. Es el pecado en el corazón del hombre que es la raíz de los problemas. El mundo nos dice, puedes hacer cosas para sentirte mejor. Hacen cosas como ¿qué? Voy a ir a plantar un árbol. Puedes jugar deportes, puedes comprarte un carro nuevo. Después de todo, te lo mereces, ¿verdad? Porque es lo que enseñan. Las ideas del mundo. Queriendo poner un sustituto ahí por el hueco de la falta de Cristo Jesús en tu vida. Pero Dios nos dice, si te sientes mal, si estás vacío, porque tu alma está perdida, es porque tu alma está perdida. Estás en necesidad de Jesús en tu vida. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ya lo hemos dicho muchas veces, pero este mundo no es nuestro hogar. Recuérdate el capítulo 14. Él ha ido a preparar un lugar para vosotros. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, no te lo dijera, es lo que la palabra nos dice. El mundo es un sistema que habla a favor de una vida sin Dios. Por eso dice que no somos del mundo, porque nuestras vidas son con Dios, no sin Dios, porque es lo que el mundo quiere, una vida sin Dios. Nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras prioridades no son del mundo. Cuando venimos a Cristo comenzamos a ver las cosas diferentes. Lo que era importante ya no lo es. Es la razón que las personas ya dicen o pueden decir de uno mismo, ya no eres el mismo, ya no haces las cosas que hacías. Simplemente es que no juntarte con la chusma ya no tienes ese deseo, porque Dios te ha cambiado. Todo lo que vemos y leemos en el mundo está en contra de Dios. Prende la televisión, mira las revistas, letreros, periódicos. Tienen todas sus propias ideas. Y todas estas no salen de Dios. No salen de Dios. Fíjate el versículo 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y muchos de nosotros estamos orando que Dios nos saque de nuestros problemas. Es lo que estamos orando. Que nos saque del lugar donde trabajamos o donde vivimos, porque hay puros incrédulos en ese lugar. Soy el único cristiano ahí. Tenemos problemas en el trabajo, en la casa, en las relaciones, y lo único que queremos hacer es correr, alejarnos. Sácame, sálvame de este lugar. Pero fíjate, no es lo que Jesús está orando. Él está diciendo, sino que los guardes del mal. Dios nos quiere mantener en el lugar donde Él nos tiene. Pero que el diablo no nos toque. Tenemos cristianos que no tienen lugar para el mundo. Quieren hacer todo cristiano. Voy a comprar en el mercado cristiano porque ahí son cristianos. Sí, la cajera es cristiana y el carnicero también. Y me da unos cortes, pero bien, ¿no? Porque es cristiano. El doctor, cristiano. El mecánico, cristiano. El peluquero, cristiano.
Queremos hacer una vida perfecta con puros cristianos alrededor de cada uno. Y hasta aún, fíjate, voy a llevar a mi mascota al veterinario cristiano. ¿Por qué? Porque mi perrito es cristiano, ¿verdad? Vive en un hogar cristiano. Hasta mi carro tiene la calcomanía. Pero esta es la actitud de muchos cristianos. Y te voy a decir, tenemos que tener cuidado. Porque hay un gran peligro en ser un cristiano y que podemos perder el contacto con el mundo, la realidad. Llegamos a un punto que no sabemos cómo tratar con las personas que están perdidas en sus pecados. Estuve en el militar por 23 años y me recuerdo muy bien. He visto las personas en realidad como son. He vivido. Hay muy pocas cosas que me sorprenden en la vida. Pero hay cristianos que han llegado a un punto de santidad. ¡Ay, me dolieron los oídos! ¿Por qué hablan así? Yo le doy gracias a Dios que me permite tratar con personas en el mundo. Hay cristianos que están muy sorprendidos como el mundo se comporta y cómo hablan. Recuerda que ellos son del mundo, están perdidos en sus pecados. Y no entiendo al cristiano que quiere que el incrédulo, que la persona del mundo tenga conducta como eso de cristiano. Es imposible. No lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque lo que ellos verdaderamente necesitan es a Jesús. Es lo que necesitan. Recuerda que a un tiempo también nosotros estábamos perdidos. La meta no es llegar a una utopía donde estamos viviendo todos juntos en un mundo perfecto. Eso será en el cielo, no en este mundo. Pero el versículo 16 dice: no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y esta es la diferencia entre el creyente y el incrédulo. El creyente tiene a Cristo viviendo adentro de uno y no es parte de este sistema que excluye a Dios. No debemos de estar excluyendo a Dios de todas las decisiones que hacemos de día en día, de momento a momento. Porque le pertenecemos a Él, no somos de este mundo. Amén. Tercer punto, santificados en la verdad. Versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santificados quiere decir separados, separados con un propósito específico de ser santos para su gloria. Y dice: en tu verdad, tu palabra es verdad. La Biblia, esta es la realidad de quién es Dios y quién somos nosotros. La Biblia no es la medida de la verdad, es la verdad. Para poder entender. Porque yo siempre oigo a las personas decir: pero es que yo creía que era así. Quiero decirte esto. Solamente hay dos opciones en la vida. Dos: el camino de Dios o el camino de hombre. Las únicas dos opciones que tenemos. El camino de Dios es la verdad. Jesús declaró, recuerden Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. El camino de Dios es por Cristo Jesús. Versículo 18: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Tenemos un llamado y un propósito. Deja preguntarte en esta mañana, ponte a pensar por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste tu fe con alguien? No con otro creyente, con un incrédulo. ¿Cuándo fue la última vez que evangelizaste? Estamos en este mundo para compartir con los perdidos de este mundo. También para animar a los hermanos y hermanas de la iglesia. Versículo 19 dice:
y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Una vez más, el propósito que estamos aquí es para vivir para el Señor. Vivir vidas santas en Cristo Jesús. Él es el ejemplo que tenemos que seguir. No es verdad si no la vivimos. No es verdad si no estás viviendo. Declaras que es verdad, pero no la vives. Entonces no es la verdad si no la crees. No, hermano, sí, claro que creo. Pero las acciones, ¿qué demuestran? A veces nuestras propias acciones demuestran que no creemos. Si eres un creyente, un discípulo, tenemos que seguir a Jesús y tratar de alcanzar a este mundo perdido. Deja preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que te sentaste a comer con un incrédulo? ¿Cuándo fue la última vez que has compartido a Jesús con alguien? ¿Cuándo fue la última vez que has dado la razón que tienes de gozo en tu vida? ¿Cuándo fue? Mira alrededor, donde el Señor te tiene trabajando, en la escuela, con los vecinos, familiares. ¿Qué es la aplicación aquí? Primer punto de aplicación es esta. Es una pregunta. ¿Estás progresando en la fe? ¿Estás progresando en la fe? 2, hay que reconocer que tenemos seguridad en el mundo. No somos del mundo, pero tenemos que vivir aquí hasta que estemos en la presencia de Dios o Él venga por nosotros. Pero tenemos esa seguridad. Él tiene cuidado de nosotros. 3, estamos santificados en la verdad. Tenemos que vivir para Él y no para nosotros mismos. Amén.